porque hay una inteligencia ajena a nosotros que interactúa con nuestra mente y que lleva influenciándonos a nivel religioso, espiritual e incluso político y social desde la noche de los tiempos. En los evangelios apócrifos se dice que el nacimiento fue una materialización. El niño ya está, la luz lo trae a la Virgen. ¿Y sabes qué ocurre, Iván? Y solamente cuentan esto Joaquín Fernández y Fina de Armada. Sus confesores jesuitas queman el primer escrito de Lucía, le prenden fuego y Lucía tiene que volver a redactar nuevamente el secreto. No sabemos, hay infinidad de videos en YouTube que hablan de los 3 secretos. Yo he investigado mucho los 3 secretos, pero en este punto y con ese dato ya os quiero dejar muy claro que Lucía se llevó el secreto a la tumba, el de verdad, porque sus confesores lo quemaron. De hecho, me recuerda mucho a Montserrat de Barcelona, porque hay una historia de unos pastores que un día vieron una especie de luz extraña, siguieron la luz y les llevó a una cueva. Y en la cueva había una virgen, una estatua, pero era negra. La llamaron la Moreneta. Y además de esto, habían también otras historias donde esta especie de entidad o virgen tenía una esfera muy extraña. El primer y el segundo secreto serían tanto una profecía como una visión. Como bien decías, una visión del infierno. Sí. Fíjate, Parravicini es para mí el profeta más increíble de todos los tiempos, y en todas esas cientos de psicografías de Benjamín Solari y Parravicini también hay información sobre el fin, que precisamente, bueno, pues es un mensaje muy apocalíptico mariano, del interés de Francisco por el misterio. ¿Por qué? Porque cuando era obispo, fíjate, Iván, él era obispo en Buenos Aires, cada poco tiempo tenía reuniones con los principales investigadores de estos temas en Buenos Aires, en concreto con don Pedro Romaniuk, que es el padre de la ufología y de la investigación de estos temas en Argentina, del profundo interés de Francisco en Parravicini y de esta unión entre Parravicini y el papado de Francisco. Madre mía, me dejas sin palabras. Qué información y qué, bueno, al final también forma parte de una experiencia personal que vosotros habéis vivido y confirmado al respecto. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Gran Misterio. Hoy tenemos una invitada especial que desde hace mucho tiempo muchos de vosotros me habéis pedido que contactase para hacer un programa. Y no es para poco, porque realmente me he encontrado con una persona muy inteligente, una persona que está investigando muchísimos temas relacionados con el misterio, la ufología y la religión. Y esta persona se llama Lourdes Gómez. Ella es escritora, también periodista, y ahora mismo está dirigiendo un programa de podcast llamado Noche de Lluvia Podcast, que es totalmente nuevo. ¿Qué tal estás, Lourdes? Hola, Iván, un gusto saludarte, muy feliz de estar contigo aquí con toda tu audiencia. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar esta invitación, y te digo de toda sinceridad posible que he estado viendo mucho de tu contenido y hacía años que no quedaba tan maravillado por cómo explicas de forma tan clara estos temas que de por sí son complejos, ya que cuando tocas la religión hay mucha gente que se ofende. Así que, de verdad, con todo corazón te digo que eres, bueno, te doy mi máxima admiración. Muchísimas gracias, Iván. Me hace mucha ilusión que me lo digas. Es complicado especializarse en asuntos como estos cuando eres una periodista que ha estudiado pues tu licenciatura en periodismo, que no hay en la universidad como tal pues asignaturas de este tipo, que al final es autodidacta, es aplicar lo que aprendes en la universidad a estas cuestiones de misterio, con lo que conlleva, como dices, los dos extremos del asunto, ¿no? Los creyentes y los escépticos, y cómo uno trata de estar en medio siendo muy complicado, así que te agradezco muchísimo tus palabras. Para ti, a la hora de definir la simbiosis entre misterio y religión, ¿cuál sería la definición al respecto? ¿O qué sientes cuando unes estos dos grandes campos? Pues hay algo básico
que es, digamos, la única verdad como tal que he descubierto en todos estos años de investigación. Pocas veces uso la palabra verdad porque creo que la verdad son muchas verdades, ¿no? No hay blanco ni negro en el misterio. Es una gama de grises, el misterio lo es desde el punto de vista de la sociedad que lo estudia. Hay misterios que había para las personas de la Edad Media que para nosotros no lo son, porque hemos avanzado en el conocimiento y hemos entendido o explicado ese misterio. Entonces el misterio siempre lo es desde el punto de vista de la sociedad que lo estudia, y por eso no me gusta hablar de verdades absolutas. Sin embargo, me he dado cuenta que el misterio ocurre porque hay una inteligencia ajena a nosotros que interactúa con nuestra mente y que lleva influenciándonos a nivel religioso, espiritual e incluso político y social desde la noche de los tiempos. Es una inteligencia que provoca estos encuentros cercanos con lo desconocido que han cambiado de nombre dependiendo de las creencias del testigo y de cada época. Lo que estoy queriendo decir, Iván, es que para mí no existen misterios religiosos, misterios ufológicos o misterios paranormales. Es exactamente lo mismo, el mismo tipo de encuentro, interpretado de manera distinta dependiendo de tus creencias. Jacques Vallée, que es para mí el mejor investigador ovni que ha existido en la historia, tiene un libro que a mí me cambió la vida, que se llama Pasaporte a Magonia, de una colección que conoces bien, la colección Otros Mundos de Plaza y Janés. En este libro, Jacques Vallée dice frases como vírgenes del ayer, extraterrestres del mañana, o hadas del ayer, extraterrestres del mañana. Y ahí interpreta cómo son exactamente los mismos encuentros que se dan en la Edad Media con hadas en Inglaterra que colaboran con los seres humanos en las batallas, que es el mismo encuentro que se da, por ejemplo, en Fátima en 1917, donde se interpreta como una aparición mariana, o en nuestros días, con esos objetos voladores no identificados que tienen guías extraterrestres, que son mujeres muy bellas y que estamos hablando de lo mismo, pero interpretado de manera diferente. Entonces, los misterios religiosos lo son porque los testigos lo han interpretado como algo de Dios o algo espiritual, pero el mismo tipo de encuentros en otra mente era un encuentro demoníaco. Entonces, lo primero que quiero quedar muy claro es que yo no me dedico a la religión, me dedico al misterio con mayúsculas, y entiendo que hay una inteligencia que no da la cara y que usa diferentes disfraces, dependiendo de la época, para influir en nosotros y en nuestra conciencia. De hecho, las culturas más antiguas del mundo, no nos vamos solo a Sumeria o incluso a Göbekli Tepe, sino a algo un poco más conocido, como la cultura nórdica. Cuando veían algo que para ellos era sobrenatural, la caída de un trueno, un rayo, ellos le daban primero una mitología. Pensaban que había una intervención de algo superior, algo que estaba en el cielo, un dios, en este caso Thor, el dios de los rayos. Pero a medida que iban surgiendo nuevas culturas y se iban adaptando a los tiempos, pues llegamos hasta nuestra era moderna con la interpretación, por un lado, de las visiones marianas, como bien has mencionado con el caso de Fátima, y por otro lado, la otra perspectiva es el fenómeno ovni. Al final puede ser que viva con nosotros una realidad daemónica, una realidad superpuesta a la nuestra, donde juegan con nuestra mente y nuestras creencias para ver algo que quizás tiene una forma totalmente diferente a una realidad inalcanzable. De hecho, yo sospecho, y esto es una sospecha que no se puede confirmar nunca, que el Vaticano se ha aprovechado, o incluso la Iglesia, de estas creencias, de esta realidad daimónica, interpretando esa religión, pero sabiendo que detrás hay algo más cercano quizás a extraterrestres. Yo sospecho que ellos lo saben, pero quieren mantenerlo. No sé qué opinas al respecto. Estoy completamente de acuerdo, Iván. Tenemos que tener en cuenta, poca gente sabe, que muchas advocaciones marianas surgen de encuentros ovni. Claramente, tenemos
cientos de ejemplos en el caso de la Reconquista en España, de este proceso medieval de varios siglos en el que cristianos y árabes estaban disputando el territorio de la península ibérica, y posteriormente en el llamado descubrimiento o conquista de América, entre esas luchas entre europeos e indígenas. Si nos vamos a esas crónicas antiguas, nos encontramos relatos de apariciones impresionantes que dieron lugar a estas vírgenes. Estoy hablando de vírgenes como por ejemplo la Virgen de la Luz, la Virgen de la Victoria, Virgen del Socorro. Este tipo de nombres aluden a un encuentro ufológico. Son luces las que se aparecen para iluminar a los cristianos y ayudarles a ganar una determinada batalla, y entonces se construye una ermita que después es iglesia en ese lugar para rendir culto a la Virgen que les ha ayudado en esa intervención. Pero lo que se aparece no es la Virgen o una señora, lo que se aparece es una luz. Uno de los ejemplos más fascinantes lo tenemos en Extremadura, en Badajoz, la Virgen de Tentudía, una advocación mariana que surge en la Reconquista cuando de repente en una batalla entre árabes y cristianos ya se estaba poniendo el sol, los cristianos estaban a punto de ganar y de repente, bueno, pues ya tenían que parar la batalla porque no había luz. El capitán cristiano se arrodilla en el suelo, hinca la rodilla en el suelo y dice: Santa María, detén tu día, detén el día en el cielo, haz que el sol no se vaya y danos chance, danos unos minutos más para acabar con esto. Aparece una luz muy grande que les ilumina, les da el tiempo suficiente para ganar. Construyen una ermita que hoy día es el monasterio de Tentudía, y la Virgen lleva ese nombre de Virgen de Tentudía, y toda la comarca de Tentudía, por deformación lingüística de esta aparición de una luz en el contexto de una batalla. Y en América, pues poca gente sabe que ciudades como Santiago de Chile reciben el nombre de Santiago por la aparición misteriosa también en el cielo de un caballero que asustó a los indígenas y huyeron. Son historias, repito, que fueron interpretadas en clave religiosa y que hoy día pues les daríamos una interpretación ufológica, Iván. De hecho, me recuerda mucho a Montserrat de Barcelona, porque hay una historia de unos pastores que un día vieron una especie de luz extraña, siguieron la luz y les llevó a una cueva. Y en la cueva había una virgen, una estatua, pero era negra. La llamaron la Moreneta. Y además de esto, habían también otras historias donde esta especie de entidad o virgen tenía una esfera muy extraña. Antes, fuera de cámaras, te he enseñado este libro que me parece una joya. El enigma de las vírgenes negras, del querido autor Jacques Hewen. Claro, este libro nos hace una trazabilidad de un culto medieval antiguo donde existían estatuas de vírgenes negras, no en España solo, sino también lo tenemos en Francia. Claro, es muy extraño, es como un rito antiguo muy negado por la Iglesia. ¿Qué nos puedes contar de este tema? Pues las vírgenes negras es un tema fascinante que le dedico gran parte de mi libro La Iglesia y sus enigmas, que publiqué con Luciérnaga de la editorial Planeta en España. Son unas pequeñas imágenes pues que tienen un aspecto muy hierático, muy egipcio, donde aparece la Virgen con el niño Jesús en brazos. Curiosamente son imágenes que empiezan a proliferar en Europa a partir del nacimiento de los templarios. Son unas imágenes que además encuentran una relación muy profunda con las representaciones de Isis con su hijo Horus en brazos en Egipto. Son idénticas, del mismo tamaño, y se piensa que son los templarios los que habrían accedido después de su estancia en Tierra Santa a ese conocimiento de ese culto a la madre, a la diosa madre, que ha pervivido y estado presente en el ser humano desde la noche de los tiempos, y que ellos habrían transformado ese culto a la diosa madre, representado en deidades como Isis, que no es la única, también como Diana, bueno, pues muchas diosas de la antigüedad, que lo habrían concretado
en la imagen de las vírgenes negras que proliferaron por toda Europa a partir del siglo XII y que por tanto sería una sustitución de culto, un sincretismo, un darle su lugar a la Virgen María, pero entendiendo que está representando a todos esos cultos anteriores. Es curioso porque los santuarios de las vírgenes negras solo aparecen, como bien decías, en entornos naturales donde haya presencia de agua, minerales, árboles como la encina, es decir, entornos donde haya esa energía telúrica. Claro. Y además tenemos documentos antiquísimos de concilios eclesiásticos donde se condena a los llamados veneradores de piedras, que las personas que en la antigüedad rendían culto a la diosa madre lo hacían a través de la piedra. Se ha encontrado al interior de muchas vírgenes negras una piedra, como si realmente estuvieran escondiendo ahí en las vírgenes negras el culto a la diosa madre. En España todavía sobrevive ese culto en regiones como el País Vasco, a través de deidades como la diosa Mari. A la fecha, muchas mujeres que quieren ser mamás, nuevamente el culto a la diosa madre, suben hasta las cuevas donde habita Mari a dejar una piedra. Qué curioso. De hecho, estaba recordando, había un texto apócrifo de Santiago, creo que era, donde nos dibujaba una especie de cueva. Y en la cueva también aparecía la misma fenomenología, aunque esta vez era, no lo recuerdo muy bien, pero sé que había, estaba María y había una especie de, como otra versión a la hora de que apareciese un niño. No sé si tienes algún dato de esto, porque lo he leído de pasada hace un tiempo y no, pero es muy interesante. Las cuevas son el útero de la madre tierra. La primera forma de espiritualidad del ser humano son las Venus, la Venus de Willendorf y otras estatuillas similares. Son mujeres que son madres por sus pechos y sus caderas abultadas, y eso es la religiosidad más antigua que conocemos en el ser humano. Una religiosidad que después se asumía en las cuevas porque, repito, representaba el útero de la madre, y de ahí que surgiera el arte rupestre, las pinturas en las cavernas. Esas manos que aparecen en el arte rupestre nos han enseñado o tenemos en nuestra mente o en nuestro inconsciente colectivo que son de chamanes hombres. Esto no es así. Ya hay varios estudios científicos que han determinado que biométricamente la mayoría de esas manos en cuevas rupestres son de mujer. Nos están hablando que ellas eran las líderes religiosas de la prehistoria y las primeras formas de espiritualidad. Todo esto se concretó más tarde, como bien decías, en la figura de la Virgen María, y qué curioso que en los evangelios apócrifos, por ejemplo, en el protoevangelio de Santiago, en el pseudo Tomás, en el evangelio árabe de la infancia o en el libro sobre la natividad de María, entre otros, aparezca un pasaje inquietante donde nos describen el momento donde la Virgen María se pone de parto, le entran los dolores de parto. Nos dicen estos textos que San José la introduce al interior de una cueva y la deja pues allí, en algunos de los apócrifos que se dice que en compañía de unos hijos de San José, porque él estuvo casado, era viudo, y como él se va a buscar a una partera o a alguien que les pueda ayudar. Y es impactante nuevamente la unión entre lo ufológico y lo religioso. Los apócrifos que hemos citado dicen que cuando San José sale al exterior, el tiempo se ha detenido. Los pájaros están quietos en el cielo, el agua no corre en los ríos, hay un pastor cerca que está levantando la vara a las ovejas, no se mueve, es como una estatua, las ovejas igual, y no se escucha nada. Que en un texto tan antiguo aparezca este dato, para mí es una enorme marca de veracidad. A mí me critican mucho por defender los evangelios apócrifos, pero es que es innegable que en un texto tan antiguo religioso me están describiendo lo que en el siglo XX se define en la ufología como missing time o tiempo perdido.
un término que acuña el investigador estadounidense Bud Hopkins en una de sus obras, donde nos hablan de esos desajustes temporales que se producen en los encuentros cercanos, donde el reloj no corre como debería y hay una anomalía espaciotemporal. Lo que para el testigo son unos minutos, a lo mejor es una hora cuando acaba el encuentro, donde él no tiene ni idea de qué ha pasado y el tiempo de alguna manera está detenido. Y esto aparece en ese momento trascendental de la historia en los apócrifos. Y cuando San José vuelve a la cueva, después de haber encontrado una partera posteriormente, ve una luz muy grande que inunda toda la cueva. Y cuando esa luz se desvanece, el niño está en brazos de la Virgen. Es decir, y con palabras modernas y sin ánimo de ofender a nadie, en los evangelios apócrifos se dice que el nacimiento fue una materialización. El niño ya está, la luz lo trae a la Virgen y por eso pues no hay como tal un paso por el canal de parto y pues eso nos habla de la Inmaculada Concepción, ¿no? Y del Inmaculado Nacimiento. Qué interesante. Había escuchado algo, pero no tenía todos estos datos al respecto y me parece un paralelismo tremendo con, primero, el Missing Time, que lo hemos visto en dentro de la casuística muchas veces, cuando a lo mejor para la percepción del individuo que ha estado en contacto con una luz han pasado 5 minutos y realmente son 3 horas. Ese Missing Time es un evento muy concurrido dentro de la ufología. Pero me ha hecho recordar cuando viajé a Malta, al Museo de la Valeta. Ahí tenían expuesto una Venus, una estatuilla, y esta Venus venía del hipogeo de Malta. El hipogeo es una especie de galerías subterráneas que encontraron por casualidad, son tremendamente antiguas, y estas se describen con un montón de esqueletos cuando fue encontrado. Un montón de cráneos, algunos eran extraños. Había un par muy alargados que causaron notas de prensa bastante interesantes al respecto, pero el caso es que esta Venus estaba en una cavidad en la roca, en un agujero, y se llegó a la teoría de que había un sacerdote que hacía unos cánticos hacia el agujero y el agujero rebotaba ese sonido en una frecuencia muy específica que resonaba hasta en los huesos de las personas que estaban allí. Claro, entraban en una especie de estado alterado de conciencia y les ayudaba a dormir, a quedarse dormidos dentro de la oscuridad. Y esto es muy relevante porque estuve leyendo unas investigaciones sobre algo llamado la incubación de sueños, que hacía el hombre antiguo. La incubación de sueños era el método que tenían para conectar en la oscuridad de las cavernas con los dioses, siempre con un canal, que era en este caso el sonido, en el caso del hipogeo. Pero habían otros canales, no solo en las cuevas, también en grandes monolitos. La incubación de sueños me pareció muy interesante porque se relaciona con lo que dices, porque al final es un arquetipo. Si nacemos desde la oscuridad, desde las cavernas, es como el vientre de la tierra que da origen al ser humano. Es tremendamente interesante. De hecho, la masonería también tiene simbolismo sobre las cuevas y sobre el poder que ejerce en cuanto a la influencia del ser humano y de su conciencia. Pero bueno, me estaba desviando un poco del tema porque es que me apasiona este tipo de temáticas y a veces lo conecto siempre con arqueología y cosas muy similares. Es muy interesante. Fíjate que en la antigüedad clásica, una de las formas de adivinación que más se dieron en Grecia y en el Imperio Romano eran precisamente los sueños, el arte de interpretar sueños. Ellos consideraban que los sueños era un portal donde uno podía acceder a acontecimientos futuros, que los dioses los ponían en la mente precisamente para que se pudieran cambiar, que es mucho lo que hoy día hablamos de las profecías, ¿no? Que casi toda la gente interpreta que existen para que no se cumplan o para que se puedan cambiar. Pensadores tan importantes como Pitágoras exploraron esta parte y llegaron a redactar y a escribir que los sueños se podían perfeccionar, que si uno tenía una buena alimentación, le dedicaba suficiente tiempo al sueño, podía controlar qué información podía ver y poder perfeccionar ese arte de la adivinación a través de los sueños.
Bueno, Pitágoras era muy especial y aquí hizo un culto, el culto de los pitagóricos, que era muy elitista y tenían sus claves y de forma recelosa no las compartían con otras personas y llegaron a crear escuela de conocimiento que quizás acabó, y esto es una licencia muy amplia, en las catedrales. Catedrales Sí. que siguen, exacto. Y Pitágoras fue uno de los primeros pensadores que dijo que la música era matemáticas. Y de ahí que haya investigadores a la fecha que en imágenes súper misteriosas como la Virgen de Guadalupe, la patrona de México, se hayan Ujú. dedicado a ver que si pues en la tilma guadalupana hay matemáticas, tiene que haber música y que hayan encontrado incluso notas musicales escondidas en esta tilma, ¿no? Precisamente siguiendo a Pitágoras. Esto no lo conocía. Vamos a cambiar a un tema que, de hecho, es el tema por el cual yo te conocí en las redes. Era un tema relacionado con Fátima, lo que vieron estas niñas y todo el revuelo que causó hasta el día de hoy, realmente. Hice una investigación, hice un vídeo, lo subí a internet, a mi canal, y ese mismo día, sea por lo que sea con los algoritmos, me relacionó contenido parecido y apareciste tú, apareció tu canal. Y entonces ahí es donde conocí un poco tus investigaciones al respecto y me gustaría que nos hicieras, bueno, un breve resumen, porque es una historia muy larga sobre Fátima, sobre lo que ocurrió ahí, centrándonos en la aparición, porque la aparición era muy extraña, no tenía nada que ver con una virgen, aunque es lo que ellos creían en esa época. Es muy curioso porque se trata de la aparición mariana más importante del siglo XX y una de las más importantes de nuestro tiempo. Es conocido Fátima como el altar del mundo, con eso lo digo todo, pero hay muchos detalles desconocidos, interpretaciones erradas que a la fecha se mantienen y bueno, pues que llevo muchos años investigando y viajando hasta allí para poder desentrañar estos misterios. Fátima en realidad comienza mucho antes de 1917, pero voy a contar si queréis primero en resumen lo que pasó y luego os cuento por qué inicia antes. Todo Vale. comienza el 13 de mayo de 1917 en un pequeño pueblo de Portugal que se llama Cova de Iría. Allí hay tres niños primos, Lucía dos Santos, la principal vidente, y Francisco y Jacinta Martos, sus primos que eran más pequeños, y ellos tres se dedicaban pues a ser pastores. Ellos, de repente, ese día 13 de mayo de 1917, observan una luz muy extraña en el cielo, escuchan un zumbido, un sonido muy extraño como zumbido de abejas, y de esa luz que desciende sobre una encina, aparece una figura luminosa, aparece una señora de luz que les da cierta información. Ninguno de los tres podía apreciar esta aparición de la misma forma. Lucía podía ver a esa señora, hablar con ella y escucharla. Jacinta podía escucharla y verla, y Francisco podía verla, pero no podía escuchar ni interpretar gran cosa. Esta señora no les dice de inmediato quién es, solo les dice que viene del cielo y que durante los siguientes meses se les aparecerá cada día 13, pues para darles cierta información y hablar con ellos de un tema importante que tiene que hablar. Pues los niños cuentan esto en sus familias, no les creen, pero la voz se empieza a correr y ya en la segunda aparición hay bastantes personas congregadas en torno, bueno, pues a esa encina en Cova de Iría, y el 13 de junio de 1917 se produce esa segunda aparición donde solo los niños, los tres videntes, pueden observar a esta señora, siempre con ese rayo luminoso que precede a su aparición, y la gente pues sí llegaba a observar luces extrañas en el cielo, pero no veían como tal a la señora, los fieles que allí se congregaban. Básicamente esta señora rezaba con ellos el rosario, les enseñó la importancia del rosario para salvar al mundo, para librar al mundo de las guerras que se estaban cometiendo.
les dice que tienen una misión muy importante, se asegura que en esta aparición ya les anuncia que Jacinta y Francisco no van a vivir mucho tiempo, que acudirán pronto al cielo. Incluso Lucía le pregunta por una niña que ha fallecido de su entorno, que si ya está en el cielo, y es muy curioso porque esta imagen le dice que todavía no, que está en el purgatorio, ¿no? Digo que hay muchos detalles que no se conocen, que llaman bastante la atención. La siguiente aparición tercera se produce el 13 de julio de 1917. Cada vez hay más personas en Cova de Iría para ver esta aparición y eso hace que las autoridades se pongan nerviosas hasta el punto de que la cuarta aparición no se puede producir como tal el 13 de agosto porque a los niños los llevan a un calabozo en Villa de Eurem, que es la zona, Iván, a donde pertenece, digamos, Cova de Iría. En ese punto, antes de continuar, tengo dos preguntas porque cuando investigué este caso hay dos detalles que no sé si son ciertos y aprovechando que estás aquí me gustaría hablar sobre ellos. El primero, ¿tú recuerdas si las niñas escucharon una explosión de fondo cuando apareció este ser? ¿Hay algún registro? Ellas dicen en los primeros interrogatorios que escuchan un zumbido, un sonido como de zumbido de abejas. Algo muy curioso porque aparece en muchos eventos ufológicos, ese zumbido de abejas, en muchos encuentros cercanos con ovnis o simplemente la aparición de un sonido. En el caso de la Virgen de Montserrat que citabas, aparece una luz, pero también aparece una especie de música que escuchan los pastores y que es un elemento que, repito, bueno, pues aparece con frecuencia en estos encuentros y lo que se dice o lo que asegura Lucía es que es una especie de zzz, como un zumbido de abejas, que además puede estar muy relacionado con algún tipo de anomalía electromagnética, porque se ha detectado a nivel científico que cuando un campo, cuando una zona tiene el campo magnético alterado, bueno, pues pueden producirse estos sonidos como que nosotros interpretamos como un zumbido de abejas, pero que nos están hablando de esa anomalía electromagnética. Podría ser. También el dibujo que presentan bueno, estos niños, el dibujo en la cabeza es un poco desproporcionada, pero creo recordar que hablaban de que tenía el tamaño de 1 metro y poco. No sé si es cierto el dato. Este interrogatorio es muy importante que citas. Cuando se produce esa primera aparición, en las primeras apariciones que ya inicia como tal un lugar de culto en Fátima, realmente la representación que hoy día vemos de la Virgen de Fátima es una interpretación de un artista que dio pues la primera imagen que tenía allí preparada en su taller, porque la iglesia no veía de forma clara la primera descripción que hacen los pastorcitos. Ese primer interrogatorio polémico está muy silenciado porque prácticamente nadie que no pertenezca al interior de la iglesia lo ha visto. Solamente 2 autores, Joaquín Fernández y Fina Darmada, son los 2 únicos investigadores civiles, historiadores, profesores universitarios portugueses que han accedido a ese interrogatorio y que de ahí han nacido libros suyos tan famosos como Intervención extraterrestre en Fátima. He tenido la inmensa suerte de estar con Joaquín Fernández en su casa, de entrevistarle, de hablar de ese interrogatorio al que ellos pudieron acceder y efectivamente lo que aparece en ese primer interrogatorio es que los niños dicen que es como una especie de niña que mide muy poquito, poco más de 1 metro, que luce o viste un traje acolchado metálico a la altura de las rodillas y que o bien no tiene cabello o lo tiene cubierto con algo, con una especie de gorro, porque nunca lo vieron. Me ha venido a la mente, perdona, el caso del monstruo de Flatwoods dentro de la ufología. No sé si lo conoces. Sí, sí, por supuesto. Es la misma descripción, pero perdona que te he cortado. No, no pasa nada. Decía que es una descripción que la iglesia no podía aceptar. Parece ser que sobre todo porque esta niña o esta señora llevara el traje a la altura de las rodillas, no lo podían permitir
y cambian por completo la descripción para que se acomode, bueno, pues a la teología católica, y esta información se silencia. Repito, los únicos que las han dado a conocer son Joaquín Fernández y Fina Darmada. Es importante también señalar que los niños en esas primeras declaraciones aseguran que la imagen tiene una especie de esfera, una esfera luminosa, que cuando esa esfera se ilumina es cuando ellos pueden interactuar o hablar, sobre todo Lucía, con esa señora. Y esa esfera, que aparece en otros casos ufológicos o incluso paranormales, he seguido muchos casos de ensotanados en mi tierra, en Extremadura, donde aparece ese elemento de la esfera, eso se sustituye por la imagen del Inmaculado Corazón de María, que hoy día conocemos, ¿no?, en la Virgen de Fátima. Qué raro. Incluso, como hemos citado antes, Montserrat, la Virgen de Montserrat, tiene una esfera también. Claro, no es un elemento aislado que alguien puede inventarse, no. Ocurre en muchos sitios, hay un patrón. A mí lo que me choca es por qué meten a 3 niños pequeños en un calabozo. O sea, es el elemento clave para aprovechar y meter mano en la iglesia y cambiar la versión de los niños, lavarles el cerebro. Indudablemente hubo una manipulación y hay muchas pruebas de esto. Se empieza a provocar disturbios, hasta este pequeño lugar empiezan a llegar cientos de personas. Las autoridades les meten en el calabozo para que dejen de mentir, incluso les amenazan con meterles en un caldero de aceite hirviendo, y ellos, bueno, pues se mantienen en que no se están inventando nada. Es el día 14 de agosto cuando regresan a Fátima y están pastoreando, haciendo sus labores el día 19 de agosto, cuando se produce la cuarta aparición, no en el lugar de las apariciones, sino donde ellos estaban pastoreando. Entonces sí que hubo una aparición, pero no el día 13. Así cada mes, hasta llegar a la aparición más importante, que es la del 13 de octubre de 1917, donde se produce el llamado Milagro del Sol. Ahora, si te parece, te toco la parte de la manipulación, que inicia sobre todo una vez que termina el ciclo de apariciones, pero lo más importante a nivel ufológico del caso es lo que ocurre el 13 de octubre de 1917. La señora del cielo les ha prometido que ese día va a hacer un milagro multitudinario para que toda la gente les crea. Entonces, ese día, ante 40.000 personas que estaban reunidas en este sitio en Cova de Iría, se presenta, es un día cerrado, de muchísima lluvia, de lluvia torrencial. La gente tenía la ropa completamente empapada, y se presenta un objeto volador no identificado a muy pocos metros, prácticamente a 40 metros de altura, que pues emite luces de diferentes colores, que desprende tal calor que hace que se seque la ropa mojada de los presentes de forma instantánea, que desprende una especie de sustancia de color blanquecina que es conocida a nivel religioso y ufológico como cabello de ángel, que provoca milagros instantáneos, y que son testigos, repito, más de 40.000 personas que allí había. Los fieles lo interpretan como el milagro del sol, como que el sol se movió, esto hubiera provocado una catástrofe a nivel planetario. No fue el sol, fue un objeto volador no identificado que se paseó entre los presentes y que puso fin a ese ciclo de apariciones. Había mucha gente atea en esos momentos que tuvo que certificar, periodistas ateos que estaban contra lo que estaba pasando en Fátima. En los periódicos certificaron que esto efectivamente ocurrió. En los libros de Joaquín Fernández y Fina Darmada viene todo un listado de esos milagros instantáneos que se han llegado a producir tanto ese día en Fátima como en siguientes ocasiones. Y repito, inicia todo con un tema muy ufológico, ese relámpago de luz y esa señora, y termina todo, bueno, pues con la aparición de un objeto volador no identificado. Todo esto hoy día nos ha llegado con una visión completamente distinta debido a la manipulación del mensaje que lleva a cabo la Iglesia, sobre todo a través de los confesores jesuitas de Lucía dos Santos, porque recordemos que
efectivamente Francisco y Jacinta fallecen muy pequeñitos, muy poco tiempo después de las apariciones. Lucía entra como monja de clausura, que además vivió durante casi toda su vida en España, en Pontevedra, en clausura, y en clausura fue donde se modificó y se desvirtuó pues toda la aparición. Como que decidió desligarse a la hora de recluirse, entre comillas. No fue una decisión suya, más bien no le quedaba otra. Te pongo un ejemplo. Lucía dijo al principio de los interrogatorios que la Virgen les había dado una información que no podían revelar. Claro. Y no la escribió en ningún sitio. Pero en los años 40, mucho tiempo después, Lucía enferma gravemente. Piensan las autoridades eclesiásticas que Lucía va a fallecer, y el Papa y el obispo de Leiria le piden que ponga por escrito los secretos, que es el momento. Ella se niega porque la Virgen no le ha dado esa orden, pero finalmente accede y pone por escrito lo que ella recuerda de esos 3 secretos. ¿Y sabes qué ocurre, Iván? Y solamente cuentan esto Joaquín Fernández y Fina de Armada. ¿Qué ocurre? Sus confesores jesuitas queman el primer escrito de Lucía, le prenden fuego, y Lucía tiene que volver a redactar nuevamente el secreto. No sabemos, hay infinidad de videos en YouTube que hablan de los 3 secretos. Yo he investigado mucho los 3 secretos, pero en este punto y con ese dato ya os quiero dejar muy claro que Lucía se llevó el secreto a la tumba, el de verdad, porque sus confesores lo quemaron. Probablemente, ya que como bien sabes, ha metido mano ahí la Iglesia, pues quizás el secreto es el que más conviene y el secreto de verdad quizás ha sido censurado. No lo sé, porque como bien has dicho, hay mucha información al respecto. Los otros 2 secretos también hay muchas versiones, aunque algunos hablan del infierno, otros hablan, lo relacionan incluso con un panorama geopolítico. Coméntanos un poco, porque quizás los 3 secretos se unen en uno solo. Sí, lo que sabemos a la fecha de los secretos, así de forma muy rápida, es que el primer y el segundo secreto serían tanto una profecía como una visión. Como bien decías, una visión del infierno y también una supuesta profecía. Esa supuesta profecía es el fin de la Primera Guerra Mundial, que desde luego al momento de la aparición no se había producido, el anuncio de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de la conversión de Rusia, de la Unión Soviética, y también el anuncio de que Jacinta y Francisco iban a fallecer prematuramente. Eso sería, junto con la visión del infierno, el primer y el segundo secreto. Claro, la parte profética, aunque los fieles digan es que fue una profecía, Lucía no lo dice o no lo pone por escrito hasta los años 40. Si Lucía lo hubiera escrito en 1917, por supuesto sería una profecía, porque tenemos la prueba fehaciente de que lo está escribiendo antes de que ocurriera, pero cuando lo pone por escrito ya ha pasado todo lo de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es el tercer secreto? Bien, cuando Lucía accede, después de que lo queman, los confesores lo vuelven a escribir en 1944, lo ponen por escrito, lo ponen en un sobre cerrado, le aseguran al Papa que está cumplida la orden. El obispo de Leiria se hace cargo de ese sobre, se mantiene en secreto y se asegura, pues que el Papa Juan XXIII lee este secreto y dice que él no lo va a dar a conocer porque no quiere ser profeta de calamidades. Vuelve a guardar el secreto y se mantiene supuestamente oculto hasta 1981. ¿Qué ocurre en 1981? Que hay un atentado contra el Papa Juan Pablo II por parte del turco Ali Agca en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, un atentado donde pues el Papa sufre varios disparos por parte de Ali Agca y se asegura, Ali Agca es detenido por una monja llamada Lucía
Y él, al producirse todo esto un día 13, al detenerse a Liazca por parte de una monja llamada Lucía, estando muy grave en el hospital, pide que le lleven el tercer secreto de Fátima. Juan Pablo II lo lee y cree que lo que dice ahí está representando su atentado. En ese tercer secreto, que no son unas palabritas como dijo Lucía, sino un texto más largo, se describe una escena apocalíptica donde los humanos están falleciendo y un obispo vestido de blanco cae, ¿no? Y muchos sacerdotes y muchos miembros de la iglesia cae fallecido. Y lo interpreta Juan Pablo II como su atentado. Es por eso que una vez que ya se recuperó, una de las primeras cosas que hace Juan Pablo II es visitar a Liazca en la cárcel, perdonarle y hablar con él del tercer secreto de Fátima, y es por eso mismo, Iván, que a la fecha Liazca sigue haciendo declaraciones como que él se sintió instrumento de una profecía, como que su mano se estaba moviendo sola, etcétera. Y es por eso que durante la beatificación de Jacinta y Francisco Marto en Fátima en el año 2000, si no recuerdo mal, el cardenal Angelo Sodano, por orden del Papa Juan Pablo II, revela y lee el tercer secreto de Fátima, relacionándolo directamente con Juan Pablo II. Y solamente una curiosidad, en el museo de la propia basílica del propio santuario de Fátima, en el museo que hay al interior del santuario, hay una corona de la Virgen de Fátima que contiene en la parte central la bala una de las balas que dispara a Liazca contra Juan Pablo II, porque él dona, el propio Juan Pablo, a Fátima pues esa bala, y pues puede verlo cualquiera que visite el museo. Sí, no sabía este dato. Hay muchas cosas que me resuenan al respecto. Recordemos que este secreto que estabas mencionando es el que escribió por segunda vez, no el que se quemó por los jesuitas, que solo sabe ella. Así La es. segunda cosa que has mencionado, antes de mencionar has mencionado a Juan XXIII, ¿verdad? Como al principio de recoger. En el año 61, este hombre estaba paseando acompañado con su secretario privado, creo que se llama, lo tengo aquí apuntado, Loris Francesco Capella, ¿puede ser? Sí. Pues junto a él estaba paseando por su jardín de noche y ve como un objeto se posa en el jardín y de este sale un ser extraño. Entonces ellos dos se ponen de rodillas, ponen a rezar y el ser llama a uno de ellos, al Papa, y se acerca y conversan 20 minutos. Luego le pregunta al secretario que de qué habían hablado y él le dice que, bueno, los hijos de Dios estaban en otros sitios. Claro, no se sabe si es verdad. Yo lo he investigado durante un tiempo porque es como un rumor, pero me parece curioso porque al final la Iglesia tendrá que unir el fenómeno extraterrestre cada vez que la ciencia va descubriendo cosas. Es decir, tienen que abrirse a esta mentalidad, porque si no, van a desaparecer y el poder de la Iglesia cada vez es inferior. No sé si opinas al respecto lo mismo. Y luego te diré una cosa interesante al respecto. Pues sí que opino, y de hecho la Iglesia o las cabezas visibles de la Iglesia opinan lo mismo. La Iglesia está formada por personas y cada persona pues tiene su pensamiento y sus creencias. Efectivamente este rumor está ahí, se asegura que nace en los años 80 en una entrevista que concede el secretario privado de Juan XXIII a un medio estadounidense sobre este encuentro de unos 20 minutos con un ser, con una especie de extraterrestre con el que conversa Juan XXIII de supuestas vidas o hijos de Dios en otros mundos. La frase tan famosa que se atribuye al propio Jesús de Nazaret en las Sagradas Escrituras de mi reino no es de este mundo, y sobre todo tener en cuenta que hay muchos personajes dentro de la Iglesia que han investigado e investigan el tema ovni. En España tenemos temas increíbles. Mi querido amigo, David Cuevas ha investigado mucho a los ufólogos con sotana.
Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos sacerdotes, de entrevistar, bueno, por ejemplo, casos como el padre López Guerrero en Andalucía. He entrevistado sacerdotes en mi tierra, Extremadura, que investigan este tema. Hay muchos ejemplos y lo que poca gente sabe es que el Papa Francisco, el actual Papa, también tiene una gran vinculación con estas temáticas. De hecho, él ha declarado en varias entrevistas que no tiene ningún inconveniente en que si aparece o la ciencia asegura que existe vida extraterrestre, de poder evangelizar a esas formas de vida y llevarles el mensaje de Dios. Esto lo ha dicho Francisco y bueno, pues es fascinante. De hecho, hace unos pocos meses, cambiaron el protocolo ante cómo reaccionar si se encuentran con algo paranormal o de índole ufológico. Cambiaron un protocolo ahí extraño que tenían. Sí, bueno, fue como actualizar un poco las normas, pero muy tibios en el asunto, porque lo que dice el documento elaborado por el dicasterio, pues para la doctrina de la fe, es asegurar que ante hechos paranormales, ufológicos, videntes marianos actuales, vírgenes que lloran, etcétera, se demanda una investigación por parte de la diócesis donde se haya producido ese evento y que la Iglesia solo se pronunciará en sentido negativo. Es decir, que si descubren el fraude, lo dirán, y que si no descubren nada raro, no van a decir, sí, se ha producido un hecho anómalo. Lo que van a hacer es callarse, tener una postura de prudencia. Y ha sido impactante porque bajo esta nueva norma, el primer evento del que han hablado son las famosísimas apariciones de la Virgen de Meyugore en Bosnia-Herzegovina en 1981. Han dicho que pues dan luz verde al culto, que pues ya desde los años 80 son millones de cristianos católicos que han ido hasta el lugar sin que la Iglesia lo avalara. Ahora ha dicho sí, aceptamos el culto en Meyugore, pero ha sido decepcionante para todos los fieles porque han dicho también, pero no nos vamos a pronunciar sobre la naturaleza paranormal de la aparición. Eso es un hecho personal de cada persona. O sea, perdona, aceptas el culto, pero no aceptas lo que pasó en Meyugore, pues hay una gran decepción por esta nueva norma y lo que implica. Es adaptar a lo que les conviene, básicamente. Antes de... A ver, quiero retomar brevemente el tema de Fátima y ya finalizarlo, porque conecta con otro gran tema y es sobre unas psicografías de una persona argentina llamada Benjamín Solari Parravicini. Esta persona hacía una serie de dibujos, al cual lo llamaban psicografías, ya que él tenía como una especie de visiones o conceptos que ocurrirían en el futuro y se hicieron tremendamente famosas porque, de verdad, algunas son fascinantes porque coinciden exactamente con sucesos que, bueno, ocurrieron de verdad. ¿Qué opinas sobre la conexión entre los secretos de Fátima y el señor Parravicini? Antes de pasar a Parravicini, que me fascina, déjame terminar con Fátima de decir, porque sería, y esto casi nadie lo habla, bueno, pues la parte de los secretos, que primero el secreto se quemó, también hay otras voces que dicen que el tercer secreto sigue oculto, que tiene que ver con los escándalos que se están dando en la actualidad en la Iglesia Católica. Se habla también de una carta que dejó escrita Lucía sobre los hechos que van a sobrevenir al inicio del Apocalipsis y que habría una pugna al interior de la Iglesia por revelar o no esa carta al público. Luego también importantísimo decir que hubo unas apariciones previas. En 1916, los tres pastorcitos en compañía de otros niños observan un ángel que les prepara, un ser de cabello rubio, con aspecto muy joven, que les da la comunión y les prepara para lo que van a vivir un año después. Y muy curioso porque no solo hubo las apariciones a estos tres pastorcitos, hubo otros niños que estaban viendo lo mismo, pero que la Iglesia lo descartó. Solamente se quedó con estos tres pastorcitos. Por ejemplo, a muy pocos kilómetros de Fátima está el santuario de la Deira do Pinheiro. Yo lo he visitado, es otra persona, una mujer vidente mariana, que también, bueno, pues observó a la Virgen, recibió mensajes. La Iglesia no quiso aceptar esta aparición, pero la ortodoxa sí.
y actualmente es un templo ortodoxo. Entonces, el tema es mucho más grande. Y otro hecho, por último, del que casi nadie habla, Iván, que hubo unos espiritistas que predijeron la aparición. Hubo 2 sesiones espiritistas que se celebraron en febrero y el 11 de mayo, fíjate, solo 2 días antes del inicio de las apariciones, en Oporto y en Lisboa. Y lo sabemos porque esos 2 grupos de espiritistas que estaban haciendo la Ouija y que estaban recibiendo el mensaje espiritista, lo publicaron en la prensa, en 2 diarios portugueses que son Jornal de Noticias y Diario de Noticias. Publicaron 13, 9, 17, que habían recibido el mensaje de que el 13, 5, 17, que el 13 de mayo de 1917 iba a pasar algo muy importante para el futuro de Portugal, y la entidad que se presenta a través de la Ouija, el mensaje espiritista, la entidad se llama Estela Maris o estrella matutina, estrella de la mañana, que es uno de los nombres que recibe la Virgen María. Todo esto ¿está registrado en prensa? Está registrado, te puedo pasar. Eso es un dato importantísimo. Casi nadie habla de ello. Encuentras el dato, bueno, pues en los vídeos que yo hablo de Fátima lo encuentras, en mi libro La Iglesia y sus enigmas lo tienes, y el documento, las fotos de los periódicos y demás, en los libros de Joaquín Fernández y Fina de Armada. No son muy fáciles de conseguir, pero creo que en portugués sí que están por ahí en internet. Yo los tengo, te puedo pasar imágenes por si se las quieres compartir en tus redes sociales y por aquí a toda la gente que nos está viendo, pero sí, 13, 5, 17 y el mensaje espiritista, todo eso quedó registrado en prensa, repito, febrero y 11 de mayo, 7 de febrero y 11 de mayo, antes de la aparición. Es que toda esta casuística anterior a la aparición nos está hablando de que ese ser tenía algún tipo de objetivo. Estaba haciendo como un tipo de pruebas o algún tipo de señalización con otras personas previas. Pero el espiritismo, claro, como bien has dicho al principio del programa, da igual lo paranormal, lo ufológico o lo mariano. Son un mismo fenómeno que va transmutándose, cambiando. Quizás en el espiritismo también hay otro tipo de contacto de la misma cosa. Es súper interesante este dato. Acabas de dar en el punto clave. Yo sé que la mayoría de personas, cuando hablamos de estos temas, quiere evidencias. Pero hay algo importante, Iván, es que cuando llevas tantos años investigando ya, la evidencia la tenemos que superar. Sí. Esta cuestión no es de fe, es de información. Hay suficiente información como para interpretar que estos hechos son reales. Y ahora tenemos que ir a la siguiente pregunta, a la que tú acabas de dar en el clavo ahora mismo. ¿Por qué o qué está pasando? Porque hay una inteligencia que se está manifestando a través del tema paranormal, ufológico y religioso, como vemos en Fátima, que se unen los 3 casos, que se está manifestando y está influyendo en nuestra religiosidad, en nuestra conciencia y en nuestra forma de entender el mundo, porque no olvidemos que Fátima es importantísimo a nivel espiritual, que la energía que se genera en Fátima cada noche en el rosario que se hace en el lugar donde estaba la encina de las apariciones, en la llamada capilla de las apariciones, genera una energía brutal y, como dices, es una inteligencia que está haciendo esto no sabemos para qué e influyendo en nuestros acontecimientos espirituales humanos. Y eso es lo que deberíamos preguntarnos o en lo que deberíamos centrarnos los investigadores, en cómo interactúa este fenómeno con nuestra mente y nuestra forma de entender el mundo. Claro, esto abre más posibilidades a la hora de interpretarlo desde otro punto de vista y ahí encontrar nuevos datos. Pues sin ninguna duda yo creo que nos has dado una clave para todos los que siguen el tema Fátima y no conocían esto. Así es, yo les recomiendo mucho que lean a Joaquín Fernández y Fina de Armada, sus obras son maravillosas y van a encontrar todo esto que yo he descubierto pues entrevistándoles y viajando pues a Fátima en muchas ocasiones. Incluso estuve en la canonización de Francisco y de Jacinta, pude ver al Papa Francisco de cerca y se conecta muy bien lo que dices con Parravicini. Fíjate, Parravicini es para mí el profeta más increíble de todos los tiempos. Parravicini desde pequeño,
en sus propias cartas lo dice, veía seres del mundo feérico en la quinta de su casa en la que vivía en la zona de Palermo, en Buenos Aires, veía hadas, duendes, hablaba con entidades y una vez que Parravicini se hace mayor, entra en contacto, le empieza a hablar una voz, un ser que se identifica como Fray José de Aragón, que es una entidad que le da información sobre el futuro y que le dice que tiene que escribir, tiene que usar su arte, su capacidad artística para dar un mensaje para el futuro de la humanidad. Y así son como nacen las llamadas psicografías, dibujos y textos proféticos de Benjamín Solari Parravicini. Son obras impresionantes porque ahí aparece, por ejemplo, la tragedia de las Torres Gemelas, el viaje de la perrita Laika al espacio, aparece, pues no sé, la llegada del hombre a la luna, el nacimiento de virus y bacterias que van a atacar al ser humano, aparecen cosas increíbles. Y en todas esos cientos de psicografías de Benjamín Solari Parravicini también hay información sobre el fin, que precisamente, bueno, pues es un mensaje muy apocalíptico mariano. Según expertos en las psicografías de Parravicini, porque también déjame decirte que en internet hay muchas psicografías que son falsas, nos tenemos que ir a las obras originales, a los libros que recogen las primeras psicografías, porque hoy día hay grandísimas falsedades sobre Parravicini en internet. Si nos vamos a esas psicografías reales, tenemos a expertos como Gabriela de Cal, que es para mí una de las mayores expertas actuales en la interpretación, y podemos distinguir dos momentos en las psicografías de Parravicini sobre el futuro. Nos habla del caos del hombre y del caos de Dios. Las psicografías dicen que va a iniciar el caos del hombre, que es una tercera guerra mundial con el uso de tecnología nuclear, donde, creo que esto te va a impactar, Iván, no sé si lo sabes, a ver, donde Rusia va a jugar un papel fundamental. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que Parravicini, en esas psicografías, aparece una palabra que los intérpretes no sabían interpretar, pero que está ahí. ¿Y sabes qué palabra es? ¿Cuál? Putin o Putin. Esa palabra aparece en las psicografías de Parravicini. Me decía Gabriela, antes de que entrara en la política Putin, nosotros nos hemos hecho muchas preguntas sobre esta palabra en Parravicini, porque Putin es como un insulto en Argentina hacia un hombre con formas amaneradas o muy femenino. Y pensaban, bueno, pues se estará refiriendo a un hombre con estas características, y luego entra en la escena política este personaje y vinculan totalmente toda la parte de Rusia y de este personaje político con ese caos del hombre, con esa supuesta tercera guerra mundial, con el uso de tecnología nuclear. Y lo que dicen las psicografías es que va a haber un momento en que los soldados van a tirar las armas al suelo, ya no va a ser importante la guerra porque inicia el caos de Dios. Un meteorito que se dirige hacia la Tierra, que acabaría con las 3/4 partes de la humanidad, que los pocos que sobrevivan van a encontrar el único foco o faro o lugar donde volver a hacer que surja la humanidad, en la tierra argentina. En las planicies argentinas estarán los pocos que sobrevivan. Esto es a grandes líneas el resumen de las psicografías o del mensaje profético de Parravicini, y es súper importante, Iván, y casi nadie habla del profundo interés del Papa Francisco en este tema. Ostras, realmente aquí veo cosas muy relacionadas con lo que está pasando ahora mismo, porque el mensaje final, como bien has dicho, de Parravicini, que es que habrá una destrucción total por quizás un meteorito, no sé si sabes que hay a nivel científico actualmente está el punto de mira puesto en las Táuridas, que son unos meteoritos que todos los años tenemos, vienen de la constelación de Tauro, de un asteroide llamado Encke. Bueno, es un cometa que se fragmentó en varios trozos y que a lo largo del tiempo pues va surcando el cielo, llega a nosotros, cae en las Táuridas y vuelve a hacer el ciclo. El caso es que hace 12.900 años ese asteroide cometa, se fragmentó, uno de los fragmentos grandes
cayó a la Tierra y provocó el fenómeno llamado Dryas reciente, que fue una especie de congelación o una mini era glacial. Hay muchos complejos arqueológicos que intentan hablar de esto, como Göbekli Tepe, ya que se hicieron, según las últimas investigaciones, con motivo de observar el cielo ante una catástrofe que ocurrió. Y claro, en el 2027 al 2032, estas táuridas vuelven, pero con un ángulo de aproximación diferente a lo normal, donde entramos en el núcleo de las táuridas, el núcleo del cometa Encke, y se han detectado que hay 88 cuerpos muy peligrosos. O sea, desde hace muchos años estoy escuchando que las fechas 2027, 2029 y 2032 se relacionan siempre con una catástrofe. Y lo que dice Parravicini como mensaje en conjunto final tiene mucho sentido también. Lo escucho por diferentes sitios. Además, se relaciona con Fátima por el mero hecho de que hay algo ulterior que se comunica con nosotros y que lo plasmamos, sea en el secreto de Fátima, sea en psicografías o sea en diferentes épocas donde hay mal llamado profeta, que simplemente es una persona que ve algo extraño y lo plasma con respecto a una entidad que se lo dicta. Es fascinante, indudablemente, porque, como bien dices, Parravicini ha sido tan claro y nada hermético en los descubrimientos que ya hemos sabido a la fecha, ¿no? Como ese hombre de nombre Mote, ¿no? Putin, hombre de nombre Mote, como le denomina Parravicini en sus psicografías, o esa visión de las Torres Gemelas, que es, yo creo que la psicografía más conocida de Parravicini. Ha sido tan claro que cómo no pensar en ese caos de Dios y caos del hombre que él describe, ¿no? Y un hecho también fascinante es, como decíamos, considerar cómo incluso las autoridades religiosas se preocupan por esta visión del futuro. Te comentaba del Papa Francisco, y es que poca gente sabe que él, que era argentino, que es, perdón, argentino, conocía muy bien todo lo que tiene que ver con Parravicini. Fíjate que cuando Francisco subió, y esto es un tema que me fascina, cuando hay esa fumata blanca, ¿no?, en el Vaticano y Francisco es elegido, Jorge Bergoglio, como papa, bueno, pues obviamente todos los medios de comunicación empezaron a hablar del Papa del fin del mundo. A la fecha se le llama el Papa del fin del mundo porque viene de la tierra del fin del mundo, de la tierra argentina. Pero poca gente sabe que ese nombre va más allá. Mi esposo, Johanan Díaz, que también es periodista, le ha dado mucho seguimiento a esta información. Él habló en su momento con muchos investigadores argentinos que fueron silenciados por las autoridades eclesiásticas cuando Francisco, el cardenal Bergoglio, sube al papado. Pidieron a determinados investigadores y gente en la Argentina que no hablaran del interés de Francisco por el misterio. ¿Por qué? Porque cuando era obispo, fíjate Iván, él era obispo en Buenos Aires, cada poco tiempo tenía reuniones con los principales investigadores de estos temas en Buenos Aires, en concreto con don Pedro Romaniuk, que es el padre de la ufología y de la investigación de estos temas en Argentina. Y se asegura que él iba, el obispo Bergoglio, a casa de Romaniuk y se reunía con las personas que tenían las psicografías de Benjamín Solari Parravicini, que a él le interesaba muchísimo conocer o saber qué decía Parravicini, en concreto de la Iglesia, porque Parravicini tiene cientos y cientos de psicografías que es sobre la Iglesia. Y en algunas de esas psicografías se decía o aparecía o sobrevolaba la frase de que la Iglesia tenía que salir a la calle. La Iglesia tiene que salir a la calle. Una de las primeras frases o ideas de Francisco como Papa fue esa, sacar la Iglesia a la calle, sacar la Iglesia a las calles. Pidieron a los investigadores argentinos que no hablaran de esto de Parravicini, y durante mucho tiempo, cuando Johanan habló de esto, y yo también, se reían de nosotros, nos decían mentirosos, y hubo un hecho que nos confirmó todo esto, y lo grabamos, y es que hay un contactado con extraterrestres, gran amigo nuestro en Argentina, que se llama Alfa Bidondo. Alfa fue
o estuvo en una audiencia con Francisco en el Vaticano, pero no para hablar del tema extraterrestre. Él formaba parte de un grupo musical que estaba visitando el Vaticano y les recibió Francisco y por lo tanto pudo darle la mano al Papa y hablar con él menos de medio minuto. Pero fíjate lo que pasó en este medio minuto. En las psicografías de Parravicini aparece un símbolo que se llama la cruz orlada. Fray José de Aragón, esta entidad con la que se comunicaba Parravicini, le dijo a Parravicini que tenía que poner en las psicografías la cruz orlada, que es una cruz que los 4 lados mide lo mismo, que tiene un corazón en el centro y llamas de sol alrededor, que esa luz la tenía que poner en esa cruz tenía que estar en las psicografías porque sería un símbolo importantísimo cuando llegara todo este caos, ¿no? Y que esa cruz, cuando se ha analizado a nivel radiestésico, se ha dado cuenta la gente con péndulo y demás que transmuta la energía negativa en positiva. Y entonces hay mucha gente, una servidora, que tenemos tatuajes de la cruz orlada o que lucimos colgantes de la cruz orlada o que tenemos playeras de la cruz orlada de Parravicini. Llega Alfa Bidondo a la audiencia al Vaticano y pone ante Francisco una cruz orlada y le dice: me la puede bendecir, Santo Padre, esta cruz, le voy a contar la historia. Y le dice Francisco: no me digas nada, yo sé bien lo que es. ¡Ostras! Y bendice la cruz orlada de Parravicini. Wow. Gracias a este dato de Alfa Bidondo, que no nos quiso contar más, nosotros pudimos confirmar toda esa investigación que teníamos del profundo interés de Francisco en Parravicini y de esta unión entre Parravicini y el papado de Francisco. Madre mía, me dejas sin palabras. Qué información y qué, bueno, al final también forma parte de una experiencia personal que vosotros habéis vivido y confirmado al respecto. Wow, me dejas sin palabras al respecto. Es una cosa... Fue muy bonito que no había Alfa visto. Bidondo nos contara eso porque nadie quería hablar. Teníamos toda la información y sabíamos de su interés en Parravicini como cualquier argentino, ¿eh? El actual presidente, una de las primeras cosas, es muy criticado el señor, yo no entiendo de política ni no me gusta hablar de lo que no conozco ni estudio profundamente, pero solamente decir que una de las primeras cosas que ha hecho el actual presidente argentino es poner una cruz orlada en su escritorio. Vaya. Entonces, Claro, la gran pregunta aquí sería, ¿por qué el Papa? ¿O qué es lo que buscaba el Papa en las psicografías? ¿Qué quería confirmar o qué quería descubrir? O sea, ¿por qué se interesa tanto? Porque algo debe saber, tiene que tener la mitad de la pieza del puzzle. ¿Cuál es la otra mitad? ¿Qué busca? Eso es lo que no sabemos. no lo sabemos, pero sí que muchas decisiones que ha tomado en su papado, muchas cositas que ha hecho en su papado relacionadas pues con acercarse más a la gente, están muy vinculadas con lo que aparece en las psicografías de Parravicini. Incluso hay psicografías impresionantes. Recuerdo una donde aparece Francisco, fíjate, y era una, porque claro, hay muchas psicografías que a la fecha no les damos una interpretación hasta que los intérpretes, como repito, para mí la mejor Gabriela de Cal, no ven, están muy pendientes de las noticias, tienen todas las psicografías en su cabeza, wow, esa imagen es muy parecida a esta, y van sacando la información. Recuerdo la Semana Santa del 2020, esa plaza de San Pedro el Vaticano, esa basílica sola, sin nadie, y el Papa solo con una casulla muy amplia, poniendo la copa ya con las formas consagradas así en la misa, él solo, porque estábamos todos en casa encerrados. Es idéntica a una psicografía de Parravicini, te lo puedo pasar, la imagen del Papa y la psicografía es idéntico, así que tenemos incluso que interpretar que el propio Francisco está en las psicografías. Ostras, pues lo pondremos en pantalla también para que la gente, bueno, lo vea y, bueno, con ese prisma de interpretación, pues pueda sacar sus propias conclusiones. Lourdes, llevamos 1h10 más o menos. Hemos tocado muchos temas, algunos muy intensos. Ahora mismo la gente estará, bueno, bastante motivada a investigar más porque son temas tan fascinantes, temas que, bueno, son algo crípticos porque no se suele hablar realmente hoy por hoy de esto. Como dato final o conclusión al respecto, podemos mencionar que el fenómeno se va adaptando.
se va transformando, como ya hemos dicho, pero actualmente, ¿dónde está el fenómeno? Porque han puesto el punto de mira en el fenómeno UAP OVNI desde el Pentágono y tenemos guerras, Ucrania, Rusia, donde también se ven objetos extraños en el cielo y la interpretación es algo parecida a la evolución de la que estábamos hablando. Como conclusión, ¿tú crees que el fenómeno también se está dejando ver más ahora que antaño y está tomando otras formas? Sin lugar a dudas, sigue con nosotros y sigue influyendo en los acontecimientos humanos. Tenemos que tener en cuenta que la hipótesis extraterrestre de este fenómeno surge a partir de mediados del siglo XX. ¿Por qué? Porque empieza en la ciencia ficción, tanto a nivel de novelas como de radio y como de gran pantalla, a poner de manifiesto estas historias extraterrestres de invasiones y demás, y empieza todo el tema de la carrera espacial. En la mente occidental empieza a estar presente el hecho de que podemos viajar a otros mundos y todo ese enigma de luces que eran interpretados como espíritus de la naturaleza o seres de Dios, se empieza a ver como algo extraterrestre. Ahí es cuando empieza realmente esta visión. En la actualidad conviven las tres formas de entenderlo. Los conflictos bélicos que hay en la actualidad está haciendo que en los lugares donde hay conflicto bélico se esté dando una interpretación religiosa a estas apariciones. Ha habido eventos de luces fascinantes durante la guerra de Ucrania, que se ha dado o bien la interpretación ufológica en redes sociales o bien para la gente que lo ha vivido en ese entorno tan apocalíptico como es una guerra, una interpretación religiosa. Y también la paranormal. A nadie le miento si le digo que si nosotros ahora mismo nos vamos a ver los rankings de los principales podcasts, programas de radio, programas YouTube más escuchados para adultos, es el tema paranormal. Esto Sí. no es casualidad. ¿Por qué es esto? Hemos analizado o se han hecho estudios a nivel psicológico y psiquiátrico que en los momentos de crisis la humanidad mira hacia estos temas. Esto se analizaba a partir del crack del 29 en Estados Unidos, cuando empezó el auge de todo este tipo de información, porque de repente, en un momento de crisis económica y social, el ser humano busca la espiritualidad, quizá no la encuentra hoy día porque no ha habido una renovación en las religiones convencionales y se va hacia estos temas. Vayámonos a las principales plataformas de streaming que todos pagamos. Iros a la lista de películas y series más vistas. Son de estos temas de Sí, sí, misterio. sí. No es casualidad, es por el contexto mundial que tenemos. Entonces conviven las tres formas de entenderlo, pero yo espero de corazón que, bueno, pues después de esta charla que me ha encantado, Iván, quizá la gente intente ver más allá de estos temas y ver qué hay detrás, qué están haciendo estos temas con nuestra mente y cómo influyen en nuestra forma de entender el mundo. Estoy de acuerdo. De hecho, vivimos en el momento crucial donde la crisis que está ocurriendo en todos los ámbitos nos puede hacer despertar un poco más y empezar a preguntarnos estas cosas. Porque claro, cuando vivimos en una era donde no hay guerras, no hay crisis y no hay nada, lo que impera es esa élite global que mediante los medios de comunicación, mediante la deuda, mediante esa especie de esclavitud invisible, nos hace convertirnos específicamente en eso, en esclavos de llegar a final de mes y poco más. Claro, ¿cómo nos vamos a preguntar sobre estos temas si vivimos en una especie de engranaje que han construido para hacernos mirar hacia otro lado? Ahora, en estos tiempos de crisis, claro que miramos hacia las estrellas, porque nos permiten, mediante esta ventana de desinformación, o mejor dicho, gran abundancia de sobreinformación, nos permiten elegir y ver un poco más. Lourdes, ha sido todo un placer poder hablar contigo de estos temas. De hecho, vuelvo a decir, quizás eres de las personas más inteligentes que conozco a la hora de poder difundir de forma tan clara todo esto y espero que la gente, bueno, haya disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias, Lourdes, y recuérdanos tu método de contacto.
Muchísimas gracias, Iván. Me he sentido súper bien hablando contigo. Gracias por tu humildad, por tu buen hacer, por todo lo que hablas de nuestras temáticas. Creo que es importantísimo hoy día que estemos tocando este tipo de temas porque el misterio abre la mente. El misterio nos hace entender que no solo es importante en este mundo lo material, de hecho, cuando hablamos de misterio, lo material deja de tener sentido. Así que te agradezco muchísimo tu labor y tus palabras y la invitación. Gracias de corazón. Pues si alguien quiere pues estar al pendiente de los temas que hablo, le agradecería mucho que me siguiera aquí en YouTube en mi podcast, que es Noche de Lluvia Podcast. Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Ojalá me puedan seguir y apoyar en mi podcast. Y en Instagram, @insolitafamilia, es mi cuenta personal y ahí pues también hablo de mis investigaciones y viajes. Muchísimas gracias. Pues muy bien, con esto dicho, aquí nos despedimos, os mandamos un cálido abrazo y nos veremos en otro programa.